Necesitamos de tu presencia, mi Dios. Sí, Jesús. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Desciende hoy tu fuego,
necesita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Derrama el Espíritu, mi Señor. Ama la lluvia, sí, Señor. Vamos a ponernos todos de pie, sí. Gloria a Dios. Vamos a alabar a nuestro Señor y seguir alabando. Gozo y alegría. Gózate, Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero sentirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Mi lámpara está encendida, mi lámpara está encendida, llena de amor y virtud, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús. Mi lámpara está encendida, mi lámpara está encendida, llena de amor y virtud, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús. Y estarás tú velando como las 10 vírgenes, y estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y los que estaban vestidas se fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban vestidas se fueron con él. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y aquí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Como ladrón de la noche, como ladrón de la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Y eso
todos gritan que tú eres santo. Gloria a Dios, que Dios abra esas ventanas y que lluvia de bendiciones caiga sobre todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lindas alabanzas, gracias mis hermanas, mis hermanos, por encender este altar. Gracias por la oportunidad. Siempre, verdad que con un poco de nervios por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, responsabilidad tremenda, traer la palabra de Dios. Nos ponemos en las manos del Señor porque la verdad es que por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, pero damos gracias a Dios porque Dios nos permite y nos ayuda a traer una palabra, ¿verdad? Estamos contentos, venimos desde allá, desde la iglesia Buenas Nuevas, y estamos acá con la misión hispana acá en Palm Bay, en el 100 de la Emerson Northwest, en Palm Bay, 32907, es este zip code aquí, ¿verdad? Este de aquí, ¿verdad? Emerson, 100 de la Emerson, 32907, orando para que Dios nos permita muy pronto pues celebrar también los servicios quizás el sábado, ¿verdad? El sábado sobre las 7 de la noche, ya Dios está abriendo puertas. Estuvimos hablando con el pastor Mark, el pastor de la iglesia americana acá, donde nos encontramos, y pues creo que sí está aprobado y que muy pronto pues vamos a poder reunirnos a las 7 de la noche en el santuario al frente. Ya hay hermanos que estuvieron preguntándome que si nos reuníamos ayer, algunos hermanos que le hemos dicho y ya me estaban preguntando si nos reuníamos ayer. No, todavía no, estamos reuniéndonos el domingo a las 3:30 acá, pero pronto va a ser el sábado y lo vamos a hacer público, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer bien sabido, ¿verdad? Del horario en todas las páginas sociales. ¿Tienen una página social ya acá ustedes? No les he preguntado. Tenemos una página social, we have a social page, brother. We have a Facebook with mission, Hispanic mission here. Okay, I need to. Exactly. Okay, necesito que me den ese enlace para unirme a ese enlace y todos nuestros anuncios, pues ponerlos ahí también. Creemos que lo que el mundo usa para su beneficio y a veces no son cosas buenas, podemos nosotros usarlos para el beneficio del reino de Dios y serán para cosas buenas, ¿verdad? Así que vamos a enlazarnos ahí. Bueno, la palabra de Dios que hemos traído en esta tarde, yo le decía a mi esposa, me da pena contigo porque vas a escuchar el mismo mensaje 2 veces, pero siempre Dios pone más cosas en el corazón de su palabra, cosas que no se dijeron, Dios las trae, ¿verdad? Dios con su Espíritu Santo usa al predicador, y donde no se dijo una cosa, pues a lo mejor allí el Espíritu Santo pensaba que no y se dice en otro lugar. Y pues nada, traemos la palabra de Dios que compartimos en la mañana en nuestra iglesia Buenas Nuevas, pero creo que es una palabra muy buena para compartir con ustedes también. Seguro estoy que en la mañana estuvieron haciendo algunas cosas y no vieron el video,
Así que no hay problema con que compartamos la palabra, pero no obstante, como les decía, el Señor se manifiesta tanto aquí como allá con una nueva palabra, a pesar de que sea o pensemos que es la misma prédica, ¿verdad? La palabra de Dios que queremos compartir está basada en el texto de Primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta del apóstol Pedro, el apóstol intrépido, ¿verdad? Y un poco cobarde también después, pero que el Espíritu Santo usó tremendamente y nunca fue el mismo, sino que fue un hombre de Dios que sirvió a Dios con valentía, ¿verdad? Hasta murió por Cristo. Dice la historia secular que Pedro fue crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, porque no se creía digno de ser crucificado como su Señor, el Maestro, ¿verdad? Jesucristo. Todos la tienen allí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, bendice tu palabra y permite que sea, Señor, de refrigerio en esta tarde para mí y para mis hermanos y aquellos que están siguiéndonos, Señor, en la media. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice también en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis queridos hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el escritor bíblico nos dice que somos nosotros linaje escogido. Y la palabra linaje tiene que ver con el reinado, con la persona que viene de palacio, con la persona que viene de una descendencia de rey, ¿verdad? Y dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, o sea, no un sacerdote cualquiera, sino un sacerdote con realeza, y que somos una nación santa, ¿Cómo es esto? Pastor, ¿cómo es esto que Pedro dice que nosotros somos sacerdotes y que también somos reyes? Si no sabías, te digo en esta mañana, tú eres un rey y un sacerdote. Ambas cosas a la vez es imposible. La palabra de Dios, vamos a ver que es imposible regularmente que una persona fuera rey y sacerdote. Dios creó un plan, Dios creó todo un andamiaje como una maquinaria perfecta para que hoy podamos atribuirnos tú y yo la verdad del pasaje que está en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. La verdad es que más vosotros sois, Pedro está hablando a ti y a mí que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Jesucristo nuestro Salvador, cuando hemos creído en Cristo, como dice la Biblia, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente ¿quién? Jesucristo. Cuando hemos creído en Jesucristo, nosotros hemos alcanzado la condición que Pedro nos advierte en el capítulo 2, versículo 9 de su primera carta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar, dice allí la palabra de Dios, las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Pedro deja por sentado que hoy tenemos nosotros una identidad como no existe
en ningún otro, en ninguna otra persona. El que ha creído en Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, tiene una identidad creada por Dios. Dios creó esta identidad. Él mismo creó la identidad que tenemos tú y yo hoy. No es una identidad creada por un terruño. No es la identidad de Puerto Rico. No es la identidad de Cuba. No es la identidad de Guatemala. No, esa identidad puede pasar. La identidad de este mundo, la identidad que da un terruño, una patria, una bandera, un himno, la identidad de un partido de soccer o de un fútbol que te representa, una camiseta, colores. Eso cambia de ahora para ahorita. Y la gente anda como loco y por eso la gente está sin identidad en este mundo. Porque la identidad que tienen no es como la identidad que da Dios. La identidad que nos da Dios a mí, a ti, no pasa. Porque fue Dios el que se encargó de procesarlo todo de manera tal que tú y yo hoy podamos ser llamados reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Podamos ser llamados como Jesús, luz de este mundo. Podamos ser llamados como Jesús, sal de este mundo. La identidad que Dios nos ha dado, mis queridos hermanos, es exclusiva. Mire, usted toma a un mexicano, ¿verdad? Lo toman, un mexicano, vamos a poner ejemplo de un mexicano, pero pasa así con todos nuestros países. Usted toma a un mexicano y lo saca de México y lo trae a vivir acá a Estados Unidos. Y este mexicano de 30, 40 años, viviendo 30, 40 años en México, usted lo planta en Estados Unidos y ¿qué hace? Sigue adorando a su virgencita allá, la virgencita de Guadalajara, Guadalupe, no sé cómo tantas virgencitas tienen por allá. Sigue cantando su ranchera, con dinero y sin dinero, ¿verdad? Hago siempre lo que quiero, y por allá con sus canciones mexicanas, rey, yo soy el rey, y todas esas canciones, ¿verdad? De parranda y que conocemos, y siguen con esa identidad, y siguen comiendo la tortilla mexicana o el taco mexicano, ¿verdad? Siguen comiendo toda esta comida y los frijoles dentro de la tortilla, y las costumbres siguen siendo muy parecidas. Pero cuando nace el hijo de esta familia mexicana, ya no es un mexicano, ahora le llaman un chicano. Y ya tiene un poquito, le gusta la comida de mamá, pero alante de los amigos no quiere hablar español, habla inglés. Y como que le gusta la comida de mamá, pero una hamburguesa también le viene bien, de McDonald's o de Burger King. Y como que ya ya va como que degenerando un poco lo que es la identidad mexicana que trajo su familia, su padre o su madre desde su México querido. Ya va degenerando un poco. Cuando le nace un hijo a este hijo, que ya es un nieto del primero que llegó, ya no habla nada español, ya no come tortilla, ¿verdad? Ya no le gusta la ranchera, sino la música americana, el rock and roll, a saber qué es lo que le gusta, ¿verdad? Ya no le gusta Juan Gabriel o a saber quién por allá, no le gusta por acá un cantante, y la identidad desaparece. Y así pasa con los cubanos. Nuestros hijos, ¿verdad? Vienen de Cuba y tú le dices el arroz con gris, el bistec, los platanitos maduros. La primera generación, por ejemplo, Anael y nuestra hija, pero yo voy a ver mis nietos. ¿Cómo vamos a arreglarnos con eso, verdad? Porque ya pierden su identidad. Y usted llega entonces a un lugar y dice, quiero ver la manager, un ejemplo, y es una persona de la tercera generación y se llama María Rodríguez. Y tú dices, me salvé. Tú que vienes desde allá, de una tierra que se habla español, tú dices, me salvé porque esta es María Rodríguez, esta es la que habla español, aquí la voy a resolver. Y aparece María Rodríguez y no habla ni gota de español porque perdió ¿qué? Su identidad. Los hijos de Dios tenemos una identidad que no se pierde. El que ha creído en Cristo ha sido galardonado con la identidad de rey y sacerdote. Tristemente hay muchos que no lo entienden porque no saben qué han de hacer para no perder esa identidad. Y andan viviendo como miserables, como homeless, y nada de rey y nada de sacerdote. ¿Por qué?
Porque han perdido el enfoque. Lo primero que han dejado de hacer es vivir como sacerdotes. Cuando creímos en Cristo, el Señor dice que somos sacerdotes, que Él rompió el velo. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del santuario, el velo del templo fue rasgado en dos y el lugar santísimo fue abierto. Enseña de que ahora todo el que cree en Jesús, el sumo sacerdote, que padeció como nosotros en todo, pero sin pecado, ahora por Él tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces ahora somos sacerdotes, ahora podemos llegar como antes el sumo sacerdote un solo día para poder expiar por los pecados y pedir a Dios por el pueblo. Ahora no. Ahora tú y yo que hemos creído en Cristo, por Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, el sacerdote perfecto, sin pecado, rasgó el velo. Y ahora el que cree en Él es sumo sacerdote como Él, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros, somos sacerdotes. Y ya no tenemos que entrar una sola vez, podemos entrar las 24 horas del día a la presencia del Señor y buscar de Él como sacerdotes y derramar nuestras vidas en sacrificio. Lo que hacía el sacerdote era sacrificar por el pueblo. El sacerdote se limpiaba, se santificaba y todo era para servir a Dios y todo era para presentarse delante de Él y pedir por el pueblo. Ahora tú y yo, por Cristo Jesús, somos eso que dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido. Somos escogidos por Cristo Jesús para ser real sacerdocio, o sea, un sacerdote, pero con una identidad de rey. Somos rey y sacerdote. ¿Cuándo dejamos de ser rey? Cuando dejamos de ser sacerdote. ¿Por qué muchos andan siendo hijos de Dios, creyendo en Cristo, como miserables? Porque se han olvidado del sacerdocio, del sacrificio, de la entrega, del servicio, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando olvidas que eres sacerdote y te alejas de al que debes servir como sacerdote, que es a Dios, el único Dios verdadero, tu vida por alejarte del sacerdocio se aleja también de la bendición de ser hecho rey. El rey gobierna, el rey manda, el rey controla, al rey se le sirve. Cuando tú eres sacerdote, dice Pedro que tú eres linaje escogido, sacerdote, real sacerdocio. Cuando somos sacerdotes, somos como rey también. Somos de una identidad muy rara. No existe otra comunidad, otro grupo de personas que tenga la identidad del cristiano. El que ha creído en Cristo es rey y sacerdote. Y mientras es sacerdote, ofreciendo sacrificios de vida espiritual, de entrega, de tiempo, de talento, de predicar el evangelio, de cumplir la comisión de predicar su palabra, entonces podrás, por otra parte, vivir como rey, gobernando sobre toda crisis, sobre todo sufrimiento, sobre toda enfermedad, sobre todo dolor. Tú podrás vivir controlando y teniendo paz y gozo en medio de cualquier condición, porque tú eres rey, porque tú estás por encima, porque a ti te sirven aún los ángeles de Dios. Dice que los enviará a tu alrededor para que te defiendan. Pero tienes que permanecer como sacerdote, porque para eso Cristo murió en la cruz, para darnos acceso por medio de Él a la restauración y regeneración con el Padre, a volver a tener la relación del principio, y por tal, entonces esa relación nos permite ahora, como por Cristo, por su Espíritu que está en nosotros, también nosotros ser sacerdotes y llegar a la presencia santísima, donde solo podía llegar una vez al año el sumo sacerdote. Pero ahora tú y yo podemos llegar cada vez que queremos. Y somos sacerdotes y somos rey. Todo esto, déjenme decirle, todo esto no sucedió de ahora para ahorita. Todo esto tuvo que ver con la mano de Dios. Dios preparó todo para que tú seas rey, para que tú seas sacerdote, para que tú y yo no vivamos en miserable condición como despropiados, sin identidad, sin saber a dónde vamos ni de dónde venimos. No, Dios lo hizo todo por amor a ti y a mí, para que tú y yo tengamos una identidad. Dios lo hizo todo de manera perfecta. Dios hizo desde un hombre hasta llegar a una nación y nos injertó a mí y a ti por Cristo Jesús en esa nación que ahora es la nación escogida, el pueblo seleccionado para ser sacerdotes y reyes.
¿Por qué no siento que soy rey? Porque he dejado de ser sacerdote. ¿Por qué no tengo autoridad? Porque no estoy rindiendo de mi vida, de mi sacrificio como sacerdote a Dios. Cuando tú ofreces a Dios tu vida como sacerdote, Dios te da a ti autoridad como rey. Pero si tú te alejas de ofrecer a Dios como sacerdote, la autoridad te es quitada. Pastor, ¿cómo sabemos eso? En el huerto del Edén. Dice que Dios creó a Adán y creó todos esos leones y tigres que nos espantan. ¿Cuál de ustedes quisiera estar dentro de una jaula de un león? ¿Verdad? ¿O dentro de la jaula de un tigre? Nadie. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y Adán estaba cerca de Dios, que hasta desnudo andaba porque no le daba pena nada, no tenía conciencia de pecado, no había problema. Dice que estaba cerca de Dios de manera tal que hablaba con Dios y no le asustaba porque era una relación, era un sacerdote con su rey, con aquel que era su Dios, el sacerdote con Dios. Dice que mientras Adán estaba cerca de Dios, él vivía en paz con el león, con el tiranosaurio ese o el dinosaurio, a saber cuántas cosas habían allí. Dice que habían monstruos marinos, que el Señor creó todos los monstruos marinos y todos los monstruos terrestres. Todas esas cosas que hoy nos espantan hasta verlas en la pantalla, ¿verdad? Decía, ay, mi madre, Todas esas cosas, ¿a quién obedecían? Al sacerdote del momento, que vivía cerca de su Dios y ofrecía a su Dios como sacerdote su vida. A Adán, todo obedecía a Adán, todo estaba bajo el dominio de Adán, todo estaba bajo el control de Adán. Bastó que Adán se separara de su Dios como sacerdote, se alejó de su Dios como sacerdote y patica, ¿para qué te quiero que te come el león? Dejó de ser rey, ya no había en él poder de rey, porque dejó de ser sacerdote del Dios verdadero. Cuando tú y yo vivimos en miseria y en calamidad, en depresión, en angustia, en miseria, cuando tú y yo vivimos sin paz, cuando tú y yo vivimos en condenación, todo lo que nos dice nos condena, vivimos afligidos, tenemos un cargo de conciencia por todo, la gente nos señala y nosotros ya estamos acomplejados, no tenemos una identidad fuerte, no hay una coraza como identidad que diga: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya no soy más cola, ahora soy cabeza. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo da. Y como el mundo no me lo da, el mundo no me lo puede quitar. ¿Tú sabes por qué no muchos cristianos no viven esto? Porque han olvidado el sacerdocio y el poder de ser reyes, como dice Pedro, ha desaparecido en sus vidas. Falta de identidad, de lo que Dios hizo. Dios creó la identidad para mí, para ti. La identidad de que a través de Cristo tú y yo, Pedro nos llame: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios hizo esto para mí, para ti. No tienes por qué vivir como mendigo cuando como sacerdote puedes levantarte como rey. Dios comenzó a hacer esto por amor con un hombre. Génesis capítulo 12, versículo 12. Y vamos a ir a la historia bíblica para que veas cómo Dios hizo todo esto que puedes disfrutar, que no es un cuento, es verdad, es la verdad de un Dios de amor, tratando con la humanidad para incluir a un grupo de personas a través de Cristo en un pueblo, en una nación de sacerdotes, pero reyes a la vez. Y dice que lo primero que hace Dios es que llama a un hombre. Y en Génesis capítulo 12 dice la Biblia que Dios llama a Abraham. Y le dice: Abraham, engrandeceré tu nombre. Y le puso Abraham. No, es una broma. Engrandeció su nombre porque es recordado como el hombre que Dios llamó, ¿verdad? El hombre que Dios eligió para comenzar todo esto de que hoy tú y yo podamos, desde el principio hecho por Dios todo, ser llamados sacerdotes y reyes, por la identidad que Dios nos da en su plan desde el principio. Y lo primero que Dios hace es que llama a Abraham y le dice a Abraham en el capítulo 12, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Escucha lo que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A mí me da terror que Anaeli se me vaya de la casa,
Pero lo que dice la Biblia es que cuando tú te desprendes de tu padre y de tu casa y de la casa de tu padre, Dios te toma y Dios entonces hace contigo grandes cosas. Cuando estás en las manos de Dios, ¿verdad? Lo primero que le dice a Abraham es, dice, ya no puedes más, papi, quiero. No, ahora tienes que alejarte. Si no te alejas de ahí, no me vas a reconocer a mí como papi, yo soy tu padre. A veces nos da terror que nuestros hijos se vayan de nuestras casas, pero déjame decirte, si son cristianos, Dios se los va a llevar a otro lado, y si son de Dios, Dios los va a bendecir, y ya ellos van entonces a ir a un nivel superior. No has de pedirle a papi y a mami terrenal, sino a pedirle al Padre, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dice entonces Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran, ¿qué dice? Nación, que dice Pedro allá, nación escogida. Pero ¿cómo así? Si Dios está escogiendo un hombre, pero Dios es maravilloso, y para injertarnos a mí y a ti desde el principio creó un plan perfecto, y por eso hoy, por Cristo Jesús, quien es la simiente de Abraham, tú y yo somos rey y sacerdote. Y dice que llama a Abraham y le dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí entonces estamos tú y yo, pueblo o nación escogida, elegida por Dios, real sacerdocio, pueblo santo. Allí empezó todo. No es una historia, es el plan de amor de Dios, comenzando con un hombre para que tú y yo hoy tengamos la bendición de la identidad de hijos de Dios, que son reyes y sacerdotes, y que mientras son sacerdotes pueden vivir como rey, y entre más sacerdotes son, más poder como rey tienen. Y entonces comenzó con Abraham, y dice que le dijo a Abraham, vete de la casa de tu padre, vete. Déjame decirte, Dios le está mostrando a Abraham lo que a ti y a mí hoy, que somos llamados, elegidos por él, y que tenemos una identidad de reyes y de sacerdotes, nos está diciendo que familia es más que casa. A veces la familia es lo que más importa. Si nos movemos en unidad. El pedazo de 4 paredes, déjalo tranquilo. No te preocupes tanto por eso. No te preocupes tanto por estar limpiando en el piso. Preocúpate porque tu esposo ande limpio. No te preocupes tanto por si el niño tenga un cuarto y todas las cosas en el cuarto. Preocúpate por lo que tiene en el corazón el niño, tu hijo. A veces estamos muy preocupados, hermanos. Ahí Dios le está diciendo a Abraham, yo en mis manos estás garantizado. Familia, ven, sal con tu familia, porque familia, Abraham, es más importante que casa. Deja tu casa atrás y yo voy a hacer de ti grandes cosas. Y así nos muestra a nosotros que el plan comienza dándonos la enseñanza de que familia es lo que importa. Hay gente que se están divorciando, se están peleando, y en lo menos que están enfocados es que están rompiendo la familia. Lo que están enfocados es a ver quién se va a quedar con la casa. Dios nos enseña que familia es más que casa. Eso, lo material, aquí se queda. El que es rey y sacerdote de Dios es advenedizo, es extranjero, es peregrino. No importa esas cosas. Allí comienza Dios y llama a Abraham. Y Abraham dice que tenía una esposa de 70 y tantos años, aún hermosa, y que esta esposa llamaba la atención de los hombres. Y Abraham, por temor, comienza a decir que es su hermana. Y de esta mujer dice la Biblia que en el plan de Dios de hacerte a ti rey y sacerdote, dice la Biblia que entonces Sara tiene un hijo, y el hijo de la promesa se llama Isaac. Y este hijo luego tiene 2 hijos, un hijo llamado Esaú y un hijo llamado Jacob, que luego Dios le pondría el nombre de Israel. Y luego este Jacob que Dios le pone a Israel tiene 12 hijos. Y mira el plan de Dios que comenzó en un hombre, ya por donde va, 12 hijos. Uno de los hijos, llamado José, por envidia de los hermanos es vendido a Egipto. Y dice que en Egipto José llega a ser el segundo de Faraón, y que durante una gran hambruna José logra traer a su familia, que así le llama ahora Faraón. Faraón se enteró de que la familia de José vivía allá pasando hambre, y le dice, trae a tu familia. Y ahora ya no es un hombre, ahora de un hombre que Dios llamó para hacerme a ti y a mí rey y sacerdote. Ahora Dios ya tiene una familia. Ahora Dios va en busca de tener una nación, la nación que escogió, la nación que dice segunda de Pedro, donde tú y yo estamos, es el plan de Dios. No fue algo creado por un terruño, no fue algo creado por el hombre, fue creado por Dios. A la nación que tú y yo pertenecemos, al pueblo que tú y yo pertenecemos, fue creado por Dios. La identidad mía y tuya no fue algo humano, fue algo del cielo. Tu identidad no te la puede quitar nadie.
porque Dios fue quien la creó. Cuando llama a un hombre, de ese hombre logra una familia, y dice que cuando viene Faraón le dice a José, Faraón le dice a José en Génesis capítulo 45 versículo 16, trae a tu familia. Y mira allá por donde Dios va, en el plan de insertarnos a mí y a ti en una nación. Mira allá Dios por donde va. Y entonces esta familia que está en Egipto, dice que pasaron 400 años y que hubo un nuevo faraón, y que había crecido tanto esta familia, que ahora Faraón le va a llamar pueblo. Y mira ya por dónde va el plan de Dios, para que tú y yo tengamos la bendición hoy en día de que por Cristo Jesús pertenezcamos y tengamos una identidad creada por Dios, de un pueblo, de una nación, de una estirpe del cielo, por un hombre que Dios escogió, ahora una familia, y ahora luego 400 años de esclavitud allí en Egipto. Dice que llegaron a ser, los historiadores, cerca de 3 millones de personas. Tantos eran que Faraón teme y dice, hay que empezar a matar los niños varones. No vaya a ser que este pueblo, y le llama pueblo, en Génesis 45, 16, se levante con nuestros enemigos en contra nuestra y nos aniquilen. Y el plan de Dios para que tú seas llamado sacerdote y rey ya va por un pueblo. Dios comienza a darle identidad a un pueblo para injertarnos luego a mí y a ti por Cristo Jesús, para que tú y yo no perdamos la identidad que no se pierde, la única que no se pierde, de reyes y sacerdotes, porque es la identidad que Dios creó, una identidad que no tiene que ver con un terruño. La gente anda sin identidad porque no tienen a Dios. La gente en las iglesias aún andan sin identidad porque no saben que ellos son reyes y sacerdotes. Si andan cerca de Dios como sacerdotes, vivirán como rey. ¿Y por qué pierden la identidad? Luego vamos a ver, hay otro factor que Dios nos va a enseñar para que no perdamos la identidad, para que no perdamos el enfoque. Fue lo que Israel le permitió permanecer con una identidad hasta el día de hoy, a pesar de todas las cosas que sucedieron. Entonces ya hay un pueblo de 3 millones y Faraón dice, este pueblo, y lo llama pueblo. Y luego entonces Dios manda a Moisés. Y Dios hace que Israel, el pueblo de Israel, hasta ahora el pueblo de Israel, en el plan de Dios de injertar a la humanidad por medio de Jesucristo, en el plan de Dios ahora ya hay un pueblo. Pero cuando sale al desierto y camina 40 años, llegan con Josué a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el miércoles de eso aquí? Y cuando llegan a la tierra prometida, dice que ya entonces le llamaban los de Canaán, los amorreos y todos los heveos y todos esos eos que hay por allá en Canaán. Todos ellos ya le llamaban nación grande y poderosa. Y ya Dios tiene una nación grande y poderosa con una identidad exclusiva, la identidad del llamado mismo de Dios a un hombre, del cual hubo una familia, del cual Dios hizo un pueblo. Ahora Dios tiene una nación, dice, grande y poderosa. Pasados 600 años, hay un rey, pero todavía Dios está trabajando. Y este rey llamado Saúl, este rey llamado Saúl es solo rey. Y Dios tiene a su lado un hombre llamado Samuel, que es sacerdote. Tanto así que Saúl no era rey, pero no era sacerdote. Todavía en Saúl no estaba la especie que tenemos tú y yo. La especie esta rara de ser sacerdotes y poder acercarnos al trono de Dios y tocar sus pies y decirle, Abba Padre. Que es decirle, querido Padre, Padre amado, de cerca. Esa relación de poder entrar al lugar santísimo, todavía Dios no la ha manifestado. Dios está trabajando en un plan para que tú y yo tengamos una identidad exclusiva, la identidad de ser sacerdotes de Dios, hijos de Dios y reyes, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y como hijos somos sacerdotes y somos reyes, tú y yo también. Nuestra identidad no se puede perder porque Dios fue quien trabajó en ella. Es la única identidad en el mundo, la de hijo de Dios, que no se pierde. Si no sabes ni a dónde vas ni a dónde vienes, es porque tienes cualquier otra identidad. Pero si eres de Dios por Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, tu identidad no se pierde. Tú eres hijo de Dios, y como hijo del Rey de Reyes eres rey, y como hijos del Rey de Reyes eres sacerdote para acercarte a Él, quien es Dios también, el único Dios verdadero. 600 años después, Saúl es hecho rey, pero por ofrecer sacrificio, mira qué locura, todavía no estaba listo la cosa.
Saúl decide ofrecer sacrificio y dice que Dios lo elimina y lo quita del reinado. Pero luego viene otro hombre, el ungido de Dios llamado David, y en él entonces comienza a sobresalir la raza mía y tuya, lo que tú y yo somos. Este es rey y sacerdote. Una vez llevando el arca a 1000 pasos de un lugar a otro sitio, a 1000 pasos, a cada paso que daba ofrecía un sacrificio. A cada paso que daba ofrecía un sacrificio. Me imagino que la gente diría, ¿por qué fue que quitaron al otro rey? No, porque ofreció sacrificio, no podía hacerlo él, tenía que hacerlo Samuel. Pero y este ha ofrecido, porque ya en David hay un linaje, es el linaje de Cristo. Dice que Cristo es linaje de David, dice que Cristo es el hijo de David, porque Cristo en David comienza lo que tú y yo, rey de Israel y sacerdote, que puede ofrecer a Dios, que se puede acercar, que tiene libertad para estar cerca del Señor, pedirle, adorarle, entregarle en nuestras vidas. En David ya comenzamos a ver lo que tú y yo somos. Y luego entonces, linaje de David, vemos a Cristo, el sumo sacerdote, del cual leíamos también allí en Hebreos capítulo 4 del 14 al 16, el cual fue tentado en todo, pero no pecó. Perfecto. Nuestro sumo sacerdote Jesús muere en la cruz y nos hace a nosotros, lo que hemos creído en él, sacerdotes que podemos acceder hasta el lugar santísimo en la presencia de Dios. Y porque tenemos su espíritu somos sacerdotes como él es sacerdote, pero porque somos hijos por él ahora de Dios, somos del Rey de Reyes, hijo, también somos reyes. La identidad mía y tuya no se puede perder. Si tú eres hijo de Dios, tú eres un sacerdote y tú eres un rey. Si vives en miseria, si vives en calamidad, si estás viviendo en depresión, si estás viviendo en derrota, si estás viviendo falta de gozo, si estás viviendo falta de paz, ¿sabes qué? Basta con que vuelvas a ser para lo que has sido llamado, sacerdote que entrega su vida en sacrificio, que da su talento, que da su tiempo, que Dios es lo primero, que ama a Dios como manda la Biblia, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo. Dios es el primero. Si estás viviendo en miseria, no hay por qué, si tú has creído en Cristo, porque tú eres sacerdote, y si sacerdote eres, tú eres rey. Y entre más sacerdote eres, acercándote a tu Padre, que es el Rey de Reyes, más rey serás tú, porque en tu sangre está la sangre de Cristo que nos limpió en la cruz del Calvario como rey. Somos reyes, hermanos. Vivimos miserablemente sin identidad por no entender que nuestra identidad la creó Dios. Es tan fuerte nuestra identidad que mira lo que pasa con Israel. Israel entra en la tierra prometida, y en la tierra prometida se olvidan de ser sacerdotes y dejan por lo tanto de ser reyes, y comienza Dios entonces a tener que trabajar con ellos para traerle de vuelta. Pero la identidad de Dios es tan fuerte que son llevados 70 años a Babilonia. 70 años es mucho tiempo. Sin embargo, nunca perdieron su identidad. Allá vemos a tres jóvenes con Daniel que no adoran ídolos. 3 jóvenes como Daniel que 3 veces oraban en el día como lo acostumbraban a hacer en Israel, porque su identidad era esa. Y la identidad es tan fuerte para el Hijo de Dios que te podrán llevar donde te lleven, te podrán poner donde te pongan. Tú eres luz y sale en medio de las tinieblas. Tú eres luz y sale en medio de las tinieblas. Y no quedó esto aquí. Dice que regresaron después de los 70 años y su identidad era tan fuerte que volvieron a reconstruir a Jerusalén, las murallas, a Israel. Pero luego, después de Cristo, vino un emperador llamado Tito y dice que acabó con la ciudad, le dio candela a todo. Y dice que se dispersaron todos los judíos por todas partes. Y fue entonces hasta el año 1948 que las Naciones Unidas reconoce a Israel nuevamente como nación y se vuelven a unir. Pero se vuelven a unir y al llamado de vengan los judíos no vino más nadie. Vinieron los judíos. Era tan penetrante, era tan fuerte la identidad de ser hechos hijos de Dios, de ser el pueblo de Dios, que no perdían su identidad. Donde quiera que ellos estaban, su identidad permanecía. Y 2000 años después regresan y ahí está Israel. Y aún ahí está y estará, porque es el pueblo que Dios escogió en Abraham. Pero por Cristo Jesús el Señor nos insertó a ti y a mí en ese pueblo de una identidad inquebrantable. Usted se imagina que alguien llega a Puerto Rico ahora mismo y que saque a toda la gente de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y que los tengan
esparcido por todo el mundo. 2000 años. A los 2000 años, ¿ustedes creen que alguien se acuerde del arroz con gandules? ¿Verdad? 2000 años viviendo, uno allá, el otro acá, el otro por allá. ¿Ustedes creen que alguien se acuerde del arroz con gandules? ¿Verdad que no? Pero cuando uno es hijo de Dios, no importa dónde te pongan, porque tu identidad no es la tierra, tu identidad no es el lugar, tu identidad la creó Dios. ¿Cómo se mantiene esa identidad? ¿Por qué Israel mantuvo esa identidad? Aquí está el secreto de cómo podemos mantener la identidad, de cómo ser sacerdotes y reyes y no vivir como miserables porque no somos sacerdotes. Aquí está cómo mantener la identidad, cómo hizo Israel cumpliendo con la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Tú sabes por qué Israel lo llevaron 70 años a Babilonia y luego lo dispersaron cuando la quema por Tito el emperador por todo el mundo, pero regresaron en el año 1948 con una misma identidad, con la identidad del pueblo de Dios? Porque ellos hicieron esto: guardar los estatutos y decretos que Dios les había dado. ¿Cuál es la receta para permanecer con una identidad como la que habla Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9? Pueblo escogido. Vamos allí. ¿Cuál es la receta para ti, para mí, que somos reyes y sacerdotes y tenemos la identidad como Israel, ahora por Cristo nuestro sumo sacerdote, la identidad de reyes y sacerdotes? Para Israel, el mantener la identidad tuvo que ver con el cumplimiento de lo que Moisés les dijo. Cuando los iba llevando a la tierra prometida, les dijo: mirad y haced esto, guardar los estatutos y los decretos de Dios, para que veáis en ustedes sabiduría. Donde quiera que ustedes estén, guarden los estatutos y decretos de Dios. Y pasaron Babilonia y pasaron 2000 años hasta el año 1948, y allí está la nación de Israel nuevamente con su identidad, el pueblo de Dios. Todos tienen que reconocerlo. Tiene más enemigos que ninguna otra nación en el mundo. Y la cercanía de los enemigos es el lugar donde más cerca están los enemigos en cualquier otro lugar del mundo. En Estados Unidos tiene muchos enemigos, pero tiene a Canadá por arriba y tiene a México por abajo. No, Israel está rodeada y todo lo que tiene de su frontera son enemigos. Cruzando la frontera todo eso es enemigo. Lo que tienen, pero sin embargo es el pueblo de Dios. Hay gente que no sabe ni cómo pueden parar todos estos misiles. Tienen una tecnología tremenda porque Dios les ha bendecido. En medio de un desierto son prósperos, los cultivos son increíblemente fructíferos. El pueblo de Dios, ¿cómo ellos hicieron? Cumpliendo con lo que Moisés les mandó. El Señor me ha dicho que ustedes guarden los estatutos y los decretos, y ustedes serán su pueblo, y ustedes van a tener una identidad que no va a poder pasar. Mis queridos hermanos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis queridos hermanos, nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos una identidad exclusiva, una identidad que el mundo no nos puede quitar. Nosotros no tenemos que andar como miserables. Nuestra identidad es de reyes y de sacerdotes, y nuestra identidad no es dada por este mundo. Nuestra identidad no es dada por esta tierra. Nuestra identidad es hecha por Dios, seleccionando a un hombre, haciendo de él una familia, creando por él un pueblo, haciendo una nación, trayendo al sumo sacerdote Jesucristo, injertándonos a nosotros entonces en ese plan precioso, hermoso, exclusivo que Él hizo. Podremos irnos a cualquier lugar del mundo, pero los hijos de Dios no nos vamos a identificar por lo que sea ese lugar,
Porque los hijos de Dios se identifican por la identidad que Dios nos ha dado. Reyes y sacerdotes. ¿Cómo podemos conservar esa identidad? Porque la verdad es que no estamos viviendo como es esa identidad. ¿Verdad? Es muy lindo decir, somos reyes y sacerdotes, pero ¿cuántos miserables nuestros hermanos? ¿Cómo están viviendo como miserables? Como los mendigos a las puertas de los reinos, como el homeless de la esquina, en vicisitudes, en aflicción. ¿Cómo podemos recuperar una identidad tan preciosa como esta? La identidad que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, Israel lo hizo guardando los decretos y los estatutos. Dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, como hoy nosotros podemos guardar y tener y preservar una identidad que no nos puede quitar nadie. Luz, sal, sacerdotes, reyes que tienen autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre toda cosa que esté a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos vivir esta identidad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo mantenemos nuestra identidad? Guardando los decretos y los estatutos de nuestro Dios. La palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué Israel sigue siendo Israel? Porque usted ve a los judíos con el mismo hábito, tan arraigados a los estatutos y a los decretos que ni siquiera Jesucristo pudieron entender que era el Mesías. Pero tú y yo hemos sido librados, la venda ha sido quitada, hemos recibido la verdad y hemos recibido el estatuto, los estatutos y los decretos de Dios, su palabra, la Biblia. Tierra y cielo pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Por qué vives como miserable? Cuando dice la Biblia que por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, en quien hemos creído, nosotros hemos sido hechos sacerdotes con acceso al lugar santísimo, y entre más sacerdotes también somos real sacerdocio, linaje escogido, reyes. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad. Nuestra identidad no está firmada. ¿Por qué no está firmada nuestra identidad? Porque la Biblia es un libro encima de un escritorio, de un buró, de un closet, pero nunca donde tiene que estar en nuestros corazones. Aquí está el estatuto y el decreto que tenemos que guardar y comenzar a vivir y a estudiar y a interpretar y a amar y volverla a leer y volverla a interpretar y volverla a amar y volverla a practicar. Aquí está el estatuto que nos dará a nosotros la seguridad de que nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, linaje escogido, reyes, sacerdotes. Tenemos nosotros acceso al Dios de dioses y Rey de reyes sin ningún tipo de impedimento, y a la misma vez tenemos control sobre todas las cosas porque somos hijos de aquel que controla todo. Nosotros también tenemos su ADN, nosotros somos reyes también por Jesucristo, que es nuestro Rey. Nosotros hemos sido hechos por su Espíritu Santo, que está en nosotros, reyes como Él también. ¿Quieren autoridad? ¿Quieren autoridad? Muchos quieren cosas sobrenaturales, muchos quieren poder dominar sobre los vientos como el Señor, o sobre los demonios, o levantar enfermos de la silla. Sí se puede hacer, pero no con un show. Se hace guardando los estatutos, se hace viviendo la identidad que se te ha sido asignada, la identidad de sacerdote y de rey. Pero ¿cómo se mantiene esa identidad? Como Israel, guardando decretos y estatutos, nosotros guardando su palabra, la Biblia, no debajo del brazo como desodorante, no, en el corazón para vivirla. Así podemos nosotros vivir con una identidad que nadie nos la va a poder quitar, porque fue algo hecho por Dios. Desde que seleccionó a un hombre le dijo: en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, la simiente de Abraham es Jesucristo, el sumo sacerdote que murió por nosotros, para hacernos a nosotros, por creer en Él, ahora somos sacerdotes, y por tener su Espíritu en nosotros, reyes, como Él también es Rey. La gente no sabe para dónde van, no sabe qué les espera, viven en duda, en temor. Cualquier noticia les amedrenta, cualquier tormenta les tumba las esperanzas del corazón, les mata todo tipo de fe. ¿Sabes por qué? Porque no han guardado los estatutos y los decretos de Dios, porque no conocen su palabra, donde está
promesas, 365 veces, no temas, yo estoy contigo. 365 veces, un montón de veces, yo soy tu castillo, yo soy tu torre, yo soy tu buen pastor. Como la gallina cuida a los pollos, te cuido yo a ti. Junto a aguas de reposo te pastorearé. Hay aquí tantas promesas y tantas cosas, tantos decretos, tantas verdades, tantas cosas que no conocemos. Por eso no vivimos ni como sacerdotes ni como reyes, porque no conocemos la palabra de Dios. Vamos a orar, póngase de pie. Recuerde, de ahora en lo adelante, dígale a su esposo, me tienes que llamar reina o sacerdotisa, ¿verdad? Mi intención no es esa. Mi intención no es que ahora usted salga, pastor dice que yo soy reina o que yo soy rey. Usted lo es. Pero eso no es más, no es, eso simplemente de nada vale que se lo digan o que usted se lo crea. Lo que vale es, miren, esto, lo que he dicho al final. Guardar su palabra. Como dice allí 2 de Timoteo 3:16, que es buena para inspirar, para redarguir su palabra. Los estatutos y decretos que Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo, que somos pueblo adquirido por Cristo Jesús, hechos sacerdotes y reyes, nosotros podemos mantener nuestra identidad y nada nos va a remover y nada nos va a hacer cambiar. Óigame, usted cambia aquí hasta las costumbres, ¿verdad? La identidad de nuestros países se cambia, el acento se cambia. Óigame, pero cuando eres hijo de Dios, la luz de Cristo que alumbra en ti no se cambia cuando tú guardas su palabra. Eso no hay quien lo cambie. El ser sal, cuando tú guardas su palabra, esa identidad de ser sal. Me decía mi esposa hoy en la iglesia, decía, la sal en el salero no hace nada, decía ella cuando comenzábamos en el servicio. Tiene que salir. ¿Cómo sale esa sal? Con una identidad fortalecida porque se guarda su palabra, la Biblia. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por ese plan perfecto de un hombre bendecido, hecho una familia, un pueblo, una nación, y hoy son millones por Cristo Jesús. Oh mi Dios, los que hemos adquirido esa identidad de pueblo, esa identidad de nación, esa identidad de hijos, y como hijos, sacerdotes porque nos acercamos y ofrecemos a ti, el único Dios verdadero en nuestras vidas. Y entre más ofrecemos nuestras vidas, pues entonces, Señor, podemos vivir también como hijos del Rey, como reyes también, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a no solo saber esta verdad, sino a saber cómo conservarla, cómo grabar esta identidad en nuestras vidas de manera tal, Señor, que la gente pueda ver quiénes somos y que nosotros no vivamos en temor, que sepamos quiénes somos, a dónde vamos, por qué podemos estar seguros de quiénes somos y a dónde vamos. Y ayúdanos, porque solo esto se puede lograr, Señor, si nosotros guardamos tu palabra. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacernos un plan de no solo aprenderla, de no solo interpretarla, sino también de vivirla, Señor. De vivirla, Señor. Hacer como dice tu palabra. Aunque parezca difícil, sabemos que cumpliendo con tu palabra quedará grabado, Señor, nuestra identidad, como ha quedado grabada en el pueblo judío, sacado de su tierra por casi 2000 años, llevado a cautiverio, pero sin embargo, escucharon lo que Moisés les dijo, que tú le habías dicho a Moisés: guarden mis estatutos y mis decretos, y esto les servirá donde quiera que ustedes vayan, y ustedes van a ser un pueblo diferente, en el cual van a ver sabiduría, en el cual van a ver que hay un Dios verdadero. Señor, ayúdanos a vivir tu palabra, nuestros estatutos y nuestros decretos de manera tal, Señor, que podamos absorber y entender que nuestra identidad es creada por ti, que no es un terruño, que no es una nación, que no es un país. Nuestra identidad, el día que creímos en Cristo, es de los cielos. Somos de los cielos, somos hijos del gran Rey, somos sacerdotes, somos reyes. Ayúdanos, Señor, a vivir en victoria, acorde a nuestra identidad, pero conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo imploramos y te pedimos que nos perdones. Amén y amén. Gloria al Señor.
¿A dónde iré Jehová?